¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso, Televisión y Radio Congreso. El presidente de la República, el jefe del Estado, dio su mensaje a la nación por Fiestas Patrias, en el que se explayó en una serie de puntos que han causado bastante revuelo en la opinión pública, en la prensa, en la gente común y corriente. Básicamente una reforma, pide el jefe del Estado, una reforma constitucional para el sistema de justicia, pero a esto adicionó, ¿no es cierto?, una reforma constitucional para el sistema político. Sobre estos dos temas vamos a conversar con el analista político y constitucionalista Ángel Delgado, el doctor Ángel Delgado, al cual le damos la más cordial bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de esclarecer algunos temas que creo que son fundamentales para la vida ciudadana. El tema lo puedo dividir en dos, sí, ¿no? Una parte es el tema básicamente constitucional y jurídico, sí, y el otro es un análisis político de esos temas. De acuerdo. Empecemos por el final, por el análisis político de los temas. Es evidente que ante esta crisis que hemos experimentado sobre el sistema de justicia, que nadie puede negar y todo el mundo evidentemente está indignado, el presidente ha reaccionado solicitando una serie, digamos, de reformas constitucionales. Vamos a ver las reformas punto por punto más tarde. Pero a este problema, ¿no es cierto?, que de alguna manera ya se venía trabajando, ya el Congreso lo venía trabajando, se cesó a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, también se cesaron a los suplentes, de alguna forma el presidente del Poder Judicial renunció, justo hubo un cambio en el Ministerio Público, etc. El presidente ha adicionado a este tipo de hechos que han sucedido una reforma política, y eso es lo que de alguna manera ha causado diversas opiniones. ¿Usted cree que pedir, digamos, que no haya reelección de congresistas, pedir un Senado con la misma proporcionalidad de cómo está constituido hoy el Congreso de la República, es decir, 130, de la cual se destinarían aparentemente 30 para senadores y 100 para congresistas, financiamiento de partidos políticos, una serie de este tipo de cosas, es una medida realista, es una medida del estadista que ha pensado que esto es necesario, que esto es bueno, o es una medida política para ganar un apoyo popular, habida cuenta que la gente pues está indignada en las calles? Mira, vamos a dividirlo también en dos planos. El primero es que si yo estoy abocado al tema de reformar el sistema de justicia, el nombramiento de jueces, fiscales y compañía, y esa es la causa que genera esta enorme desazón ciudadana, explica las marchas y todo lo demás, el tema de la justicia, lo obvio, lo natural es que nos aboquemos todos juntos a dar solución a ese problema, circunscribiendo de modo tal que esa crisis no se generalice y no termine infectando el resto del cuerpo social. Creo que ese es un tema fundamental. Y yo quiero decir acá, contra lo que algunos piensan, que el Estado en su conjunto, el Estado ha tenido una reacción positiva. Primero, el presidente de la República, con cuestiones más, toma la iniciativa, llama a que se dé una legislatura extraordinaria para ver el tema. El Congreso accede, no se pone renuente y más allá de lo que creían algunos agoreros, se depone a todos los miembros del Consejo de la Magistratura. El día lunes, o sea, días después nomás, sea una ley fundamental que permite suspender las actividades del Consejo, intervenirlo para su reorganización. ¿De acuerdo? Y el paso siguiente era el mensaje del 28, donde el presidente de la República iba a hacer los anuncios, las propuestas, las iniciativas que ha trabajado con la Comisión de Notables para poder, su punto de vista, y que el Congreso a partir de ahí desarrolle el debate correspondiente por las comisiones pertinentes. ¿Te das cuenta? Entonces, de ese punto de vista, estábamos enfocados y creo que si queremos hablar en serio de una reforma judicial, del sistema de justicia, debemos producir el máximo consenso posible. Esta es una lucha de todos los sectores sin excepción. Yo no creo que no hay ningún sector político que quiera jueces que se vendan, jueces que sean parcializados,
jueces que no sean idóneos. Eso es un interés común y eso yo creo que se puede lograr y eso es una magnífica oportunidad para hacerlo. Por eso, perder la perspectiva, quitarle peso a eso e introducir otros temas, como quien saca del sombrero algunas palomas, algunas cosas raras, me parece un propósito que no camina en la lógica de atacar con seriedad el tema de justicia, porque va a poner el énfasis en otros asuntos también importantes, pero que merecen una discusión igualmente razonada, un debate público, para que no sea simplemente lo que algunos creen, una suerte de pechar al Congreso. Vamos a negarle que esa sea la intención. Vamos a partir que el presidente quiere lo mejor en este punto, pero creo que juntar dos temas y uno en marcha, que aún no se soluciona, y meterle otros temas más, quizás tiene como pecado el que te permite abarcar mucho, y como dice el refrán, el que abarca mucho poco aprieta y no tenemos resultados felices. Eso me preocupa, digamos, en la hipótesis de que estemos pensando que aquí no hay ninguna cuestión subalterna y que también es de interés público la reforma política. Pero mezclarlas, cuidado, puede ser contraproducente, porque la lógica que nos dice la experiencia personal es que yo ataco los problemas uno por uno para ser eficaz, para ser eficiente. Uno cada día tiene su afán, cada momento su debate, sus propuestas, y no mezclarlos, porque en la mezcla es ahí donde las cosas se distorsionan. Y podríamos en la crispación del debate político, podríamos terminar afectando los consensos necesarios para hacer una profunda reforma en el sistema de justicia. Ahora, si lo entiendo bien, usted nos dice que ha existido un consenso en la clase política, sí, claro, con hechos concretos sobre la reforma de justicia. Pero sobre la reforma política, evidentemente no hay ese consenso y por lo tanto... Porque hay que discutirla. Por eso digo, porque... De repente la hay, pero hay que discutirla. Digamos, es una discusión, es un debate que, digamos, en ese caso no está concluido. En cambio, en el caso de la justicia, digamos, todo el mundo piensa más o menos lo mismo y ha habido una sintonía con el presidente. Por ejemplo, hoy día deberíamos haber conversado sobre la reforma jurisdiccionales. Tú me deberías preguntarme a mí si estoy de acuerdo o no que en los contenciosos administrativos, la gente supongo que no sabe que es un tipo de juicio, no haya la presencia del fiscal. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Qué es lo que ha propuesto el presidente? Por eso, pues, son las cosas que ha propuesto el presidente. Que se profundice bien el tema de la abogacía, para que no haya tanto abogado que a veces no tiene ningún tipo de predicamento y otras más. Deberíamos discutir eso, pero no. Pero ahora, en lugar de discutir eso, vamos a hablar sobre el referéndum y si vale o no que los parlamentarios se reelijan y si debemos eliminar el financiamiento privado para ir a uno público o si debemos discutir el tema de un Senado de la República en ese momento. ¿Te das cuenta? O sea, metodológicamente ya estamos en una discusión mezclada y contra la metodología. Mezclada, porque, digamos, el foco se ha centrado más ahora en lo político que en la reforma del Poder Judicial. Yo creo que hay que no perder la perspectiva. Mira, lo que ha movilizado a la gente, la indignación popular a la cual suscribimos todos, tiene como fundamento estos audios, que bueno, esa es otra historia cómo han salido, pero que permite detectar un problema grave en los sistemas de nombramiento de jueces y el tráfico de influencias. Entonces, ataquemos eso con toda la fuerza y hagámoslo unitariamente, con el presidente a la cabeza y con el Congreso respaldando, y el Poder Judicial ayornándose, la Fiscalía persiguiendo, investigando a los culpables, el Poder Judicial deteniendo las órdenes de detención y juzgando a quien son culpables. En fin, todo el Estado en su conjunto unitariamente actuando para luchar contra la corrupción en los predios jurisdiccionales. Eso es lo prioritario. Lo otro, yo no sé si será prioritario de veras, francamente. Ahora, usted, digamos, tiene buena fe y dice que el presidente de alguna manera no ha querido pechar, como usted dice, al Congreso. Pero los periodistas generalmente tenemos la obligación de tener un poco de mala fe. Entonces, vamos a ser abogados del diablo. El presidente no tiene bancada en el Congreso. O sea, tiene una bancada que era del anterior presidente. A medias. ¿Cierto? A medias. Que al principio de su mandato, que empezó en marzo,
a fines de marzo, incluso se retrotrajo, ¿no es cierto? Digamos, como que no lo quería apoyar, no se sabía muy bien qué era. Después se ha ido arreglando la cosa, pero en conclusión, esas personas son 15, más 3 que todavía están sumando por ahí. Eso pues no hace ningún tipo de mayoría y el presidente de alguna manera se estaba apoyando tácitamente en la mayoría de Fuerza Popular. ¿No es cierto? De alguna manera... Y las otras fuerzas que quieren la gobernabilidad del país y que, por ejemplo, al presidente de la República le dieron las facultades que pidió, legislativas para gobernar. Así es. Entonces, había un entendimiento... Esto no es solo... Yo me niego a pensar que aquí hay un conflicto de partidos solamente. El Parlamento ha reaccionado unitariamente cuando cayó Kuczynski, ¿o no? Ya nos hemos olvidado. Parece que eso solamente fue la atribución de un grupo, me parece... que no se lee la realidad correctamente, ¿no? Claro, pero digamos, el presidente de alguna manera, al no tener una bancada propia o a tener una bancada, digamos, tibia con él, que debería ser su bancada, pero además numéricamente es insignificante, ¿no es cierto? No pesa en el Congreso. Tiene voz, pero el voto pues, es lo fundamental en las decisiones del Parlamento. De alguna manera se venía apoyando en todas las demás bancadas, pero en especial pues, en la que tiene los 69 votos de ahora. Y esa era una relación bastante fluida hasta el momento. ¿Qué sentido tenía políticamente, no es cierto, introducir, como usted dice, al tema de la justicia, donde existía un consenso generalizado y el Congreso había dado hechos concretos que revelaban ese consenso para solucionar esta crisis, introducir temas que evidentemente suenan, ¿no es cierto?, como una confrontación? Por ejemplo, así es. El tema de la no reelección de congresistas. Las estadísticas dicen, ¿no es cierto?, que se reeligen 20 a 25% de los 130. El 80% restante, el pueblo los vota, ¿no es cierto?, y pone nuevos. ¿No es cierto? Entonces, no es que el Congreso esté lleno de congresistas viejos que están ahí años de años, sino que hay un 80% de congresistas nuevos y un 20% de congresistas que tienen cierta experiencia. Con una precisión, que los mejores congresistas son aquellos que se reeligen, que tienen experiencia. Esos son los que sacan la cara por el Congreso. Y donde hay problemas, estos de corrupción o cosas raras ahí, que son en los nuevos, justamente, ¿no? Las personas que nos están escuchando, de alguna manera, con buena fe, sí, ¿no?, y en base a la indignación que suscita pues, también la clase política por una serie de hechos, considera que la clase política se debe renovar. Y entonces el presidente propone que cada 5 años se empiece de cero el Congreso. Es decir, todos sean nuevos. Esa es la intención del presidente. Bueno, claro. Entonces, con esa lógica jamás habría ¿Usted cree que eso mejorará el Congreso? Bueno, me remito a la historia, ¿no? Con eso en el mundo jamás habría parlamentarios tipo Churchill. Y en el Perú no tendríamos personajes como Luis Alberto Sánchez, Ramiro Prialé, Alaisa Grundin, Carlos Malpica, para hablar de todas las tintas políticas, ¿no? Tendremos pues más congresistas tipo, en fin, personas que recién entran a aprender, ¿no? Y eso tiene su ventaja, pero yo no sé, pongámoslo en la balanza. Eso de alguna manera le pregunto yo no sé si ayuda a la calidad del Congreso. Por lo menos la estadística y la experiencia histórica dice lo contrario. Y a la estabilidad política, porque el presidente dijo que en su mensaje a la Nación, que cuando él asumió, en el primer mensaje que dio, uno de sus 5 ejes era la estabilidad política. ¿Abona en la estabilidad política que se cambie cada 5 años todo el Congreso? ¿Todos sean nuevos? Pero no, yo creo que el problema de la estabilidad lo hace cuando él hace esta posición. Otra vez quiero partir de la buena fe, pero no se está dando cuenta que es una posición que, del punto de vista del resultado, es una propuesta que no tiene garra. Lo voy a explicar por qué. Porque en nuestro sistema constitucional hay el referéndum. Solamente es una iniciativa del pueblo, de nosotros los ciudadanos que nos están escuchando ahora. Las instancias del poder, llámese Parlamento o Presidencia de la República, no tienen la potestad de hacer llamar por ellos mismos a un referéndum. ¿Y esto por qué? Porque una cosa es que el referéndum sea una iniciativa popular contra el poder, que el poder utilice estos mecanismos para ratificarse. ¿Y por qué? Porque hay una historia que hay que conocerla. Eso no le han explicado al presidente. El que empezó con estas cosas fue Napoleón Bonaparte. Y en base a consultas fue aquí nomás poder y terminó siendo emperador. Él, siendo republicano, acabó siendo emperador gracias a estos referéndums. En el Perú
El que hizo esto fue Augusto B. Leguía en los años 20, hizo votar 20 puntos que después se transformaron en la Constitución de ese año, ¿correcto? En América Latina, este es el camino que ha seguido Chávez, que ha seguido Evo Morales, que ha seguido Rafael Correa, para incrementar su poder, ¿correcto? Pero ese tipo de reforma no está contemplado en la Constitución. ¿De acuerdo? En nuestra Constitución. En nuestra Constitución, en el sistema peruano. ¿Qué es lo que está contemplado? Lo que está contemplado es un referéndum ratificatorio. ¿Qué significa eso? Que únicamente se utiliza cuando hay una reforma constitucional. La Carta del 93 ha establecido 2 vías para hacerlo. Uno es que, habiendo una primera votación con una mayoría simple, ¿no?, de 66, la condición para que se cambie es que se haga una consulta popular, ¿correcto? Pero si se alcanza una votación de 2/3 calificada, con otra legislatura ordinaria, contigua, se hace la reforma constitucional. Todas las reformas que hemos tenido de aquí a la fecha, todas se han hecho con 2 legislaturas, porque hay un amplio consenso en el Parlamento para hacerlo. Entonces, mira, plantear... 2 legislaturas, para que el público nos entienda, en tiempo es 1 año. No es un año. O sea, esta legislatura acaba en el mes de diciembre. Y la segunda empieza en marzo. Comienza en marzo. O sea, podría ser el 1 de marzo que se vote. El 1 de marzo se puede votar. O sea, podría ser menos de 1 año. Claro, es menos de 1 año. Yo he escuchado a algunos decir que tienen que esperar que termine empezar en agosto. No es verdad. Y segundo lugar, si se quiere rapidez, primero hay que darle un tiempo necesario para que el país debata los alcances de la reforma jurisdiccional. Porque, doctor... Eso es un tema de fondo. Claro, eso no se puede hacer en 10 días, en 5 días. A eso voy. Yo lo que he escuchado de varios colegas periodistas, ¿no es cierto?, hoy día se ha presentado al presidente del Consejo de Ministros en varios canales de televisión y le dicen al presidente del Consejo de Ministros de estos colegas si es posible que en las elecciones regionales y municipales de octubre se vote, ¿no es cierto?, este cambio constitucional, porque el país lo requiere, porque el país está indignado y porque el país quiere resultados. ¿Eso, digamos, es serio? ¿Eso es posible? ¿A usted le parece que, digamos, hay el tiempo suficiente? De aquí estamos en agosto, en 2 meses más o 3 meses más para que se implemente todo este tipo de reformas? ¿Le parece a usted que otra vez el refrán popular, no por mucho madrugar se levanta más temprano? Y Napoleón decía, piano, piano, se va lontano, o sea, poco a poco se va lejos. Si queremos hacer una reforma judicial en serio, tenemos que darle el tiempo necesario. Entonces, perdóname, los partidos de fútbol duran 90 minutos. Yo quisiera que demoren 15 para ir y ver el otro, pero no es así, eso es cambiar las reglas. Mire, primero que todavía ni siquiera el presidente ha presentado sus proyectos. Hay que discutirlos, no solamente en el Parlamento, entre un gabinete cerrado, discutirlo acá, delante del público. El presidente del Consejo de Ministros dice que a más tardar en 10 días va a presentarlo. Ya, bueno, pues ya, entonces ya estamos en agosto, ¿no? Ya estamos en agosto, ¿ya? Y luego llega al Parlamento, las comisiones, hay que discutirlo públicamente, pero yo, mira, más que el debate parlamentario, yo reivindico el derecho que tenemos nosotros y ustedes los periodistas para discutir el tema. No queremos que eso sea un tema tan grave como la reforma judicial se haga así, gallos y medianoche, en un tiempo récord. Eso es peligrosísimo y atenta contra la seriedad del proyecto. Te va a tener su tiempo. Y entonces yo creo que el tiempo de aquí a fin de año es un tiempo razonable. No puede ser en el mes de agosto. Entonces habría que hacer un referéndum en el mes quizás, con todo lo que significa en plata, recursos, movilizar a la OMPE, al jurado de elecciones, habría que hacer uno que quizás sea en febrero. Y en marzo tenemos la legislatura. O sea, un mes cuando menos. Además tenemos una votación, creo yo, que se ha producido en el mes de diciembre, supongamos, que casi unánimemente está por la reforma en los términos que ha planteado el presidente de la República. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer una inversión especial extraordinaria para consultar al pueblo en un tema que ya los representantes están de acuerdo en lo fundamental? No hay ninguna posibilidad que si estamos de acuerdo los representantes, el pueblo diga lo contrario. Entonces, ¿cuál es el sentido del referéndum? Eso es lo que ahí viene estamos hablando solamente del primer tema, no estamos hablando de los otros temas, que ya vuelve la locura. Aquí entonces el presidente... O sea, ¿a usted le parece que esta propuesta de referéndum es política más que...? Pero además es infructuosa
¿Por y qué? es lo que yo creo, lo que se llama el parto de los montes. Aquí se espera una gran cosa y es peligrosa por lo siguiente. ¿Qué cosa es el parto de los montes? El parto de los montes, ¿cuál es la figura del parto de los montes? Es caramba cuando uno cree que va a salir de la montaña un gran dinosaurio dragón y aparece un pequeño ratoncito. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es. ¿Y sabes qué? Lo que me preocupa es lo siguiente. Creo que por hacer un guiño a la tribuna, cosa que está bien, tampoco, aquí bueno, así es la política, hay que ser ¿no? político, pero yo no sé. El problema es que hay algunos que lo van a tomar en serio y luego van a emplazar al presidente que por qué no es consecuente, y entonces la cuestión de inestabilidad que va contra lo que él ha predicado, que quiere el sosiego, quiere la calma social, la tranquilidad social, se va a ver contra... Porque en esta pelea política de la reforma hay dos actitudes. Los que nosotros queremos que efectivamente sea una gran oportunidad nacional para transformar la justicia, y quienes quieren aprovechar esta coyuntura para producir una crisis de gobierno, una crisis de gobernabilidad, que se vayan todos y entonces provocar aquí una situación que ya habíamos superado el año pasado con la crisis de Kuczynski, que paralizó la economía, que crispaba los nervios, que hacía que los peruanos nos tensáramos más. Entonces yo no sé, yo pregunto, si es que una crisis, vamos a otra vez el ejemplo de la medicina, detectamos un foco infeccioso, los médicos atacan con emergencia, bajan la fiebre y luego se dedican a evitar que ese foco se generalice. Porque salvo que alguien crea que la crisis de gobernabilidad, la crisis de gobierno, que se vayan todos, es un estado positivo para el país. Yo discrepo con eso, me parece, bueno, discutamos eso. Que se vayan todos significa también que se vaya el presidente de la República. O sea, digamos, al final no solamente es eso, todo. Sino además, esa es una concepción totalitaria en el fondo, porque que se vayan todos los actores plurales para reemplazarlo por uno, con mayúscula, que es el afán que seguramente está detrás de esas posiciones. No es que se vayan todos los actores ahorita, sino que se vayan todos, porque todos no pueden gobernar. Entonces es la remembranza y la nostalgia de que venga uno todopoderoso, sabio, milagroso, que gobierne por todos y entonces instaure aquí un régimen vertical, autoritario, cualquiera sea su ideología. Y eso yo creo que es un retroceso en términos republicanos. Generalmente eso pasa, pero lo que la gente, digamos, eso es como quítate tú para ponerme yo, ¿no es cierto? Eso básicamente. Pero yo creo que hay una concepción autoritaria y larvaria en algunos sectores del país que quieren pues un dictador, que quieren una mano fuerte, que quieren un hombre providencial. Pero así se votó el 90, recordemos, por favor. Está cerca eso, ¿no? Claro, pero lo curioso es que la gente que pide esto, sí, por lo general, uno lo ve, ¿no?, en las calles, no son personas que digamos se hagan proclives al fujimorismo, sino es todo lo contrario. Por eso, es que ese es la política, una paradoja. La política tiene esas cosas, pero sabrosas, que hace que los actores, como decía Freud, vean la realidad invertida. O sea, la gente finalmente no conoce sus intereses y a veces en política y en las grandes cosas la persecución de un objetivo provoca otro. Mira tú, cuando en el año 14, en el mes de julio-agosto, se produjo la crisis antes de la guerra, ninguno de los países quería la guerra de verdad. Eso es cierto. Pero empezaron a jugar yo más que tú, y estalló una guerra que duró 4 años. Pensaron que iba a durar hasta el mes de diciembre y si en Navidad iban a estar en su casa. Una sangría gigantesca de 4 años por equivocaciones y frivolidades de gente que no puso poner la razón y el interés de todos y se dejó ganar por las pasiones. La pasión en político es un elemento sustantivo que a veces tiene más fuerza que la razón. Y nosotros deberíamos hacer lo contrario, hacer que la razón gobierne las emociones de las personas. Y no sucede eso. ¿Usted cree que el presidente de alguna manera ha considerado lo que usted está diciendo? Es decir, un jefe del Estado tiene de alguna manera la obligación de no dejarse llevar por la pasión, es decir, y no fomentar una pasión que después no puede controlar. Yo quiero partir de la buena fe del presidente y del gobierno, otra vez. Yo creo que el gobierno lo que quiere hacer es un guiño, un saludo a la tribuna, que está bien otra vez. Pero lo que no ha reparado es que este guiño ya ha sido, ya Verónica Mendoza ha hecho perfecto, vamos a fondo, la República pone eso como único tema del mensaje, que tiene otros temas importantes también. Y entonces esto es darle el gusto a aquella gente que quiere polarizar, que quiere generar confrontación, que quiere llevarnos a una suerte de abismo para producir una suerte de ruptura.
Bueno, digámoslo así, yo estoy seguro que el presidente no está en esta tesitura, no está en esta actitud, pero creo que al hacerle esta concesión y no pensar la consecuencia, podríamos estar aquí a unos meses que no se actúe, digamos, con la firmeza y audacia que quieren nosotros, que le empiecen a imputar que es traidor, que se vendió, que no es consecuente y todo lo demás. Eso me parecería algo sumamente grave. Mira, yo he escuchado ya a los ministros, al ministro del Interior, ayer escuché al ministro de Justicia, y hoy al presidente del Consejo de Ministros. Y ya veo que ya la fórmula es menos peligrosa de lo que se dijo. Entonces, ¿para qué se dijo así? ¿Se dan cuenta? Porque la única forma sería hacer lo que hizo pues Chávez. Plantea esos 4 puntos como cuestión previa. Va a un debate y en base a esa votación hace que el Congreso legisle, ¿te das cuenta? Ahora, y ahí fue lo que planteó, ahí Chávez planteó la constituyente y todo lo demás. Ahí hay otros colegas, ¿no es cierto?, que digamos, tienen esa misma posición desde hace 2 años, que el presidente Kuczynski y ahora el presidente Vizcarra hagan una cuestión de confianza sobre determinados temas. En este caso serían esos proyectos de reforma constitucional. La idea es, hago una cuestión de confianza. Vamos a ir a una crisis política porque los parlamentarios se reeligen o no. Yo le recomendaría al Parlamento que ceda, pues ya finalmente que no se reelijan. Allá quienes son los que van a perder más. Finalmente tampoco el país se va a caer por eso. O sea, pero lo que se quiere poner a lo que voy es una tontería en relación a lo que está en juego. Lo que está en juego es la estabilidad democrática del país, las inversiones, la economía, la paz social, porque se reelige o no se reelige un parlamentario, por Dios. Pero a eso voy, ¿no? Nos queda que es un 20% además. Claro, por eso digo, pero por eso digo, hay un sector, nos queda 1 minuto, pero ya es un análisis político del asunto más que constitucional. Hay un sector que desde hace 3 años prácticamente, desde que fue elegido el presidente Kuczynski, está pidiendo el asunto de la cuestión de confianza. Ya, eso se llama patear el tablero. O sea, cuestión de confianza por eso, por el ministro de Educación, cuestión de confianza por lo otro, cuestión de confianza. Ahora es cuestión de confianza también por la reforma constitucional, política y judicial. Entonces, la idea que subyace a esta cuestión de confianza no es el tema en sí mismo, sino es la provocación al Parlamento para que al final se disuelva el Parlamento. Claro. Entonces, ¿usted qué cree que está detrás de este reiterado pedido de algunos medios de comunicación, colegas, etcétera, que piden esta cuestión de huelga siempre? Yo creo que están buscando patear el tablero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no les gusta pues la correlación política que el pueblo votó hace 3 años. Entonces, en lugar de ser democrático y esperar que termine el gobierno y poner sus candidatos como debe ser, quieren que eso se corte por la mitad y es un golpe de Estado blanco, ¿no? No es el golpe militar ya clásico, sin usar estos mecanismos para poder interrumpir la vía institucional del país. Si eso fuera tranquilo, bestial, pero eso tiene mucho costo político. Eso no es sencillo, eso polariza para la economía del país, genera 1000 problemas. Yo no sé si los peruanos, los ciudadanos, tenemos que estar sometidos a estos juegos del poder que son tan peligrosos. Doctor Ángel Delgado, ha sido un placer. Lamentablemente Gracias. el tiempo se ha terminado, ha sido muy sustanciosa la conversación. El público, como siempre, sacará sus propias conclusiones. Amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.